Hola, continuamos con el desarrollo del tema 9, mutaciones génicas. Ahora vamos a hacer referencias a las bases moleculares de estas mutaciones génicas, de estos cambios en el ADN que van a provocar cambios en los fenotipos por la aparición de nuevos alelos. Podemos clasificar las mutaciones según el origen, en mutaciones espontáneas y en mutaciones inducidas. Las mutaciones espontáneas van a incluir esos cambios inesperados, repentinos y sin causas precisables. Y las mutaciones inducidas se van a dar por exposición a ambientes críticos que contienen agentes que se conoce cuál es el efecto mutagénico que produce. En el caso de las mutaciones espontáneas, se pueden llegar a conocer causas probables pero no precisables de las mutaciones. Por ejemplo, la radiación que recibimos y que contiene el planeta, tanto los ultravioletas, rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos, etc. Cambios bruscos de temperatura también pueden llegar a provocar mutaciones, ya que van a aumentar el nivel de energía de los átomos, provocando una inestabilidad. Cambios tautoméricos en las bases del ADN también pueden ser el origen de mutaciones espontáneas. Errores durante la replicación del ADN y la acción de elementos que se denominan transposones, elementos dentro del mismo ADN que pueden trasladarse de un lugar a otro de los cromosomas y que pueden provocar cambios en el ADN. Recordemos que el ADN en su composición está formado por el apareamiento de bases nitrogenadas, el azúcar y el fosfato, pero las bases son las que dan la secuencia de esos nucleótidos, y que el apareamiento legítimo de las bases es la citosina con la guanina y la timina con la adenina. Esos son los pares que se forman por 3 puentes hidrógenos en el caso de citosina-guanina, 2 puentes hidrógenos en la unión de timina y adenina. Esos son los apareamientos normales. Las formas normales de las bases es que contengan grupo amino en el caso de la adenina y de la citosina y un grupo ceto en el caso de la timina y de la guanina. Esas son las formas o las conformaciones normales de las bases. Sin embargo, ya vamos a ver que pueden ocurrir algunas formas anormales que van a dar errores en el apareamiento y en la replicación. Los errores que se pueden dar por replicación en el ADN van a implicar la formación de pares de bases ilegítimos y van a dar lugar a sustituciones. Hay algunos cambios ocasionales que están en equilibrio con las formas normales de las bases. Por ejemplo, la pérdida de un hidrógeno en la adenina y en la citosina hace que se forme que la forma amino normal pase a la forma imino, y al revés, la ganancia de un hidrógeno de un protón en timina y guanina va a hacer que pasen de la forma ceto a la forma enol. Estas formas iminos y las formas enol de las bases se denominan tautómeros. Estos tautómeros son en definitiva isómeros estructurales que difieren simplemente en la posición de un átomo de hidrógeno o de un protón. Las formas tautoméricas generalmente están en equilibrio con las formas normales, y lo que hace la pérdida o ganancia de ese protón es cambiar las propiedades de apareamiento de las bases. Sin embargo, esos cambios son transitorios. Recordemos que están en equilibrio con las normales y las formas amino y ceto son las que se encuentran en mayor proporción, en mayor cantidad en la naturaleza. Si esos cambios tautoméricos ocurren durante la replicación, pueden llegar a provocar mutaciones. Vamos a ver, aquí tenemos la forma amino de la adenina comparada con la forma imino. Acá hay una pérdida de un protón.
En la citosina ocurre lo mismo, ahí tenemos la forma amino de la citosina, la forma imino de la citosina por la pérdida de un protón. En el caso de la guanina, la forma normal ceto y la forma tautomérica enol con la ganancia de un protón, y la timina con la forma normal ceto y la forma tautomérica enol con la ganancia de un protón. Entonces, como dijimos, estas formas tautoméricas, en este caso es la forma imino rara de la citosina, que en lugar de aparear con guanina, ya que es citosina, aparea con adenina formando solamente dos puentes hidrógeno. Lo mismo ocurre con la forma imino rara de la adenina, que aparea con citosina. En el caso de la forma enol rara de la timina, va a aparear, en lugar de adenina, va a aparear con guanina, formando tres puentes de hidrógeno. Lo mismo ocurre con la forma enol de la guanina, que va a aparear con timina, formando tres puentes de hidrógeno. Entonces, si durante la replicación se dan estos cambios tautoméricos, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en donde en la primera replicación del ADN la forma enol rara de la guanina se va a aparear con timina, va a provocar la aparición en el segundo ciclo, que tenemos la forma enólica rara de la guanina que aparea con timina, ¿sí? Y partimos de un par GC, y a partir de la segunda replicación del ADN, aquí tenemos la guanina volvió, se apareó con timina. No, si vuelve a la forma normal ceto, se va a aparear con citosina, pero ya ha sido incorporada una timina en esta hemihélice que va a dar origen a un par AT. O sea, en este caso vamos a tener una transición de un par GC a un par AT, si se dio este apareamiento erróneo de la guanina, que estaba con la forma enol en lugar de la forma ceto. Los apareamientos erróneos debido a las formas tautoméricas van a provocar transiciones. Aquí tenemos otro ejemplo, la forma imino de la adenina, en lugar de aparearse con timina, se aparea con citosina, provoca la aparición de una citosina, y en la segunda ronda de replicación pasamos del par AT al par GC, también una transición. Ahí tenemos el mutante aparecido por la forma imino de la adenina. Lo mismo puede ocurrir si se da un apareamiento erróneo con el tautómero imino de la citosina o el enol de la timina. Aquí tenemos las distintas formas tautoméricas, lo que está puesto con un prima arriba serían las formas tautoméricas que van a aparear en la primera ronda de replicación y se van a fijar en la segunda ronda de replicación el par que no era el original. La fijación entonces de este tipo de mutaciones es retardada, se necesitan dos rondas de replicación para que ocurra esa fijación. Como vemos, las transversiones no se pueden originar por estos apareamientos ilegítimos porque lo impiden las dimensiones de la doble hélice. Los cambios tautoméricos también podrían estar explicando la reversión de las mutaciones. ¿Qué pasa con las inserciones o deleciones de uno o muy pocos nucleótidos? Generalmente, como dijimos, se producen en secuencias monótonas del ADN. Fíjense, acá tenemos una secuencia repetida AT, 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 o en este caso una secuencia monótona CTGG, CTGG, CTGG. Durante la replicación se puede dar un deslizamiento de una de las hemihélices, ya sea la hemihélice molde o la hemihélice nueva, y se produce un emparejamiento erróneo, y ese deslizamiento va a dar origen a una adición. Si la que
se produce el deslizamiento de la hemihélice nueva, o una delesión si ese deslizamiento se da en la hemihélice molde. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos la hemihélice molde, donde tenemos una secuencia repetida de adeninas. ¿Sí? Al frente de cada adenina, durante la replicación se tiene que colocar una timina. Si ocurre un deslizamiento en la hemihélice nueva, se va a colocar en este caso una timina de más, por lo tanto se va a dar una adición. Luego, en la segunda ronda de replicación, se va a añadir un par de bases más a la situación original. Aquí había 5 pares AT, acá vemos que hay 6. El deslizamiento se produjo en la hemihélice nueva. En el caso de la derecha, tenemos una secuencia repetida en la hemihélice molde CT, 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 CT. Si la cadena molde se desliza durante la replicación, se va a colocar en la hemihélice nueva una guanina y una adenina menos. Entonces vamos a tener, fíjense, aquí tenemos 2, 4, 6, 10, 5 pares CGAT, y en la cadena, en la siguiente ronda de replicación, lo que va a ocurrir es que acá vamos a tener 1, 2, 3, 4, se dio una delesión. Perdimos un par CG y un par AT por el deslizamiento en la hemihélice molde. Si se desliza entonces la hemihélice nueva, se da una adición. Si se desliza la hemihélice molde, se da una delesión. También pueden ocurrir lesiones espontáneamente en el ADN. Se puede ocurrir una despurinización, una pérdida de adenina o guanina, o puede ocurrir una desaminación en la adenina o en la citosina y dañarse el ADN de forma natural. Aquí tenemos una despurinización, se pierde una guanina, por lo tanto pasamos a tener un nucleótido donde no tenemos la base. Perdimos la base de ese nucleótido, se despuriniza. Si se da una desaminación, aquí tenemos una citosina con el grupo amino, y al perder ese grupo amino se transforma en uracilo. Entonces va a cambiar las propiedades de apareamiento de ese ADN. Aquí tenemos el ejemplo de una despurinización donde tenemos una secuencia de nucleótidos. En esta secuencia de nucleótidos tenemos una guanina. Si esa guanina se pierde, es un fenómeno relativamente frecuente en relación a los demás, se interrumpe el enlace de la base con la desoxirribosa y se pierde, en este caso estamos en presencia de una guanina, se pierde una purina. Si persiste esa pérdida, se originan sitios que se denominan apurínicos, por lo tanto no van a poder especificar qué base complementaria tienen que poner durante la replicación. La mayoría se repara, pero a veces de forma errónea, en lugar de poner una guanina se coloca otra base, cambia el nucleótido y el resultado es el origen de una mutación de tipo génica. En el caso de la desaminación, aquí tenemos la desaminación de una citosina que va a originar un uracilo, ¿sí? Y en este caso muchas veces hay enzimas que reconocen al uracilo, que no es un nucleótido común en el ADN, lo corta y coloca lo que debería ir, en ese caso una citosina. Si la citosina está metilada, va a originar puede llegar a desaminarse y originar una timina que no va a ser reconocida y por lo tanto no se va a reparar. Fíjense, acá tienen la citosina metilada que va a dar origen a una timina, y la timina sí es un componente normal del ADN, por lo tanto no va a ser escindida.
y no va a ser reparado. Entonces se va a dar un cambio de una citosina por una timina, y en el lugar donde debería aparecer un par CG, en la siguiente ronda de replicación va a aparecer un par AT. Se va a dar una transición. Bueno, esos son un poco los cambios mutacionales y el origen molecular por el cual se pueden dar. Continuamos en el siguiente video con la aleatoriedad de las mutaciones espontáneas.